Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Erika Danis, una cubana que actualmente vive en México. Hoy estaré compartiendo con ustedes una de las experiencias más desafiantes y difíciles de mi vida, mi travesía de Cuba a México. Prácticamente no estaba planeado, se dio la oportunidad y decidimos aprovecharla, ya que por nuestro propio esfuerzo y sacrificio contábamos con los recursos, con el dinero para iniciar esta travesía. En Cuba yo estudiaba la carrera de enfermería, pero no era algo que yo quería para mi futuro, ya que el salario no te alcanzaba para vivir. Por lo tanto, por mi propia cuenta me dediqué a hacer otros negocios, como vender productos, planchas de pelo, secador de pelo, entre otros negocios que nos ayudaron a crear este fondo para iniciar esta travesía. Salimos de Cuba un 3 de septiembre a las 12 de la noche. Para mí la decisión fue pero muy difícil, ya que yo dejaba a la persona más importante de mi vida, que es mi abuela, que me crió desde que tenía 1 año. Era muy difícil separarme de ella, porque nunca habíamos estado tanto tiempo lejos, pero esta vez no iba a ser como las demás. Esta vez iba a ser mucho tiempo, prácticamente años. Una vez que decidí dar el paso, ya en el avión sabía que no había vuelta atrás. Llegamos a Nicaragua a las 5 de la mañana, donde habían grupos de personas que, al igual que nosotros, estaban esperando porque un desconocido viniera con tu foto, te reconociera y ahí iniciar el viaje. Fueron 4 horas en carro hasta llegar a un lugar donde nos estaban esperando para cruzar la frontera de Nicaragua con Honduras. Una vez que ya la cruzamos, había un bus el cual estaba esperando que grupos de personas se reunieran de distintos coyotes. Una vez que ya se llenara el bus, iniciaba el viaje rumbo a la frontera de Honduras con Guatemala. Fueron alrededor de 16 horas entre montañas muy elevadas. El chofer manejaba como loco, la velocidad era ahí todo el tiempo, no paraba, hasta llegar a ese punto donde nos estaba esperando una persona para cruzar por el monte. Aquí les voy a estar dejando las imágenes. Cruzamos por puentes, cruzamos por ríos, caminamos prácticamente, fueron 20 minutos hasta llegar a un carro que nos estaba esperando para llevarnos a un hotel en Guatemala. En ese carro, como no había capacidad, pues yo tuve que ir en el maletero del carro con 2 personas más. Yo soy asmática, pero gracias a Dios en ese momento no me faltó el aire. Ya una vez que llegamos a el hotel en Guatemala, pudimos descansar. Hasta ese punto nos habíamos pasado 2 días sin bañarnos y no habíamos dormido. Los buses no tenían muy buena condición, no tenían muy buen estado. Ahí pudimos descansar, igual nos dieron comida. Entonces teníamos que esperar a que en cualquier hora de la noche, en cualquier momento, ya nos llamaran para iniciar otro viaje más de Guatemala a la frontera con México. Nos llamaron aproximadamente, eran las 2 de la mañana. Ahí fue un poco complicado, nos estuvieron pasando de una guagua a otra porque no alcanzaban los asientos. Entonces nos estuvieron cambiando de guagua hasta como 15 horas más entre montañas a una velocidad tremenda, que yo solamente le pedí a Dios que nos ayudara a llegar bien, porque a esas personas no le interesan accidentes, no le interesan nada. Los de ellos ir lo más rápido posible. Una vez que llegamos a una casa, ahí en esa casa habían entre 100 y tantas personas, hasta esperar a que llegara una persona que nos iba a cruzar el río para ya estar del otro lado en México. Bueno, pues ahí vino lo peor. Bueno, como les decía, ahí empezó la peor parte. Llegamos al río donde tuvimos que hacer una cola para poder montar en las balsas improvisadas diseñadas por ellos mismos. Una vez que cruzamos, que ya estábamos del otro lado del río, ahí teníamos que esperar por unas camionetas. Esas camionetas demoraban en llegar hasta el punto que nos cogió tremendo aguacero. No teníamos dónde escampar, empezó a tronar, todo muy feo. Hasta las como 2 horas fue que llegó la camioneta. Una camioneta que las gomas estaban ponchadas y que el chofer iba tomando.
fue una locura. Iba a una velocidad sin parar, donde cogía los baches y nosotros saltábamos, porque en esa camioneta íbamos 13 personas en la parte de atrás, contando a un niño, y 4 en la parte de adelante. Ya llegamos a una casa. Cuando llegamos a esa casa ya era de noche. Ahí nos encontramos a personas que habían cruzado la selva del Darién con niños chiquitos que habían pasado cosas horribles. Ya era de noche, había llovido, era lodo, era fango que resbalaba. Tuvimos que pasar literal por un puente que le faltaban tablas y que no se veía absolutamente nada. Lo único que se escuchaba era el sonido del río pasando por debajo del puente. Ya una vez que cruzamos el puente, logramos llegar a unos taxis donde te llevaban a la dirección para la que tú ibas ahí en Chiapas, en Tapachula. Bueno, en total fueron 4 días que fueron prácticamente una locura, pero lo importante es que logramos llegar y llegamos con vida, llegamos sanos y salvos, no tuvimos ningún accidente, gracias a Dios. Pero sí es algo que no se lo recomiendo a nadie. Yo lo hice, les cuento mi experiencia, pero no se lo recomiendo a ninguna persona. Al día de hoy me encuentro en Ciudad de México, en un pueblo que se llama Texcoco, que es hermoso. Pero para llegar hasta aquí tuvimos que hacer otra travesía de Chiapas a Ciudad de México. Una travesía que la hicimos por nuestra cuenta, nosotros solos, guiándonos por un mapa que un amigo nos envió. Esa travesía fue puebleando, es decir, de combi en cada pueblo. ¿Qué son combi? Combi son como unas pequeñas guaguitas, unos pequeños buses donde caben alrededor de 15 personas más o menos. Les voy a poner aquí unas imágenes para que vean lo difícil que fue, donde nos quemamos al sol, donde caminamos hasta 30 kilómetros, pleno mediodía con un sol terrible, donde también nos encontramos personas que nos estafaron, que nos mintieron, como taxistas que nos dejaban como a 10 kilómetros antes de pasar el retén, y una vez que pasábamos el retén no habían taxi, no había nada para agarrar hasta el siguiente pueblo. La situación fue deteriorante, estábamos muy cansados, muy agotados, estábamos quemados del sol. Ahí también tuvimos nuestras malas experiencias. Nosotros, el objetivo era avanzar y avanzar todo el tiempo, pero llegó un momento que íbamos a llegar a un pueblo que se llama Guchitán, pero nos cogió la noche en medio de la nada. Prácticamente era una carretera y al lado eran montes, matas, no había casa, no había de nada y era todo oscuro, todo oscuro, no pasaba nada. Cuando me vi en esa situación, de verdad fue muy estresante, los nervios te atacan y me puse prácticamente a llorar y a pedirle a Dios que por favor que nos ayudara, que nos mandara algo, y literal fue así. Literal apareció un taxi que nos paró enfrente. Éramos como unas 50 personas, nos llevó a una renta donde pudimos descansar y salir al otro día a las 5 de la mañana. El objetivo era llegar a una terminal en Guchitán donde estaba diseñada para inmigrantes. Esos pasajes costaron 1,000 pesos por cada uno. De ahí conseguimos una renta, descansamos y al otro día a las 10 de la mañana salimos ya para Ciudad de México. 12 horas de camino. Y ya para terminarles mi experiencia, pues una vez que llegamos a Ciudad de México eran las 12 de la noche. Entonces decidimos salir a buscar renta para descansar esa noche. Era muy tarde, ya todo estaba lleno, no encontramos absolutamente nada. Nos vimos en la situación de dormir en un parque. Dormimos en un parque esa noche junto a otros amigos que venían con nosotros. Mucho miedo, mucho frío, porque literal estábamos en un lugar donde no conocíamos absolutamente nada, pero Dios nos protegió. Bueno, al día de hoy, gracias a Dios, todo está bien. Estamos aquí en un pueblo que se llama Texcoco, hermoso, en una muy buena renta. Hemos conocido a personas maravillosas. En conclusión, este video no es para motivar a que emigren, sino para que vean mi experiencia y sepan a lo que se pueden enfrentar. Si te gusta este video, dame tu like, activa la campana de la notificación para que te avise cuando suba un nuevo video. Espero que te haya gustado. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.